Bien, bueno, en principio la bienvenida para todos. Hoy les traemos una nueva entrega de Cosmología China Clínica en esta serie de webinar que tenemos previsto siempre impartirlos en el transcurso del año. Y bueno, en ocasión del inicio de temporada de los másteres de la Fundación Europea de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa, y particularmente se vincula con el máster de Cosmología China Aplicación Clínica. Se imparte de manera conjunta entre la Fundación Europea y de igual manera con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, CIEM. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este webinar previsto para hoy, que tiene por nombre Cosmología China Clínica, una comparación de mapas de 4 pilares de pacientes con estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, bueno, hemos preparado este material para ustedes de manera de ilustrarles en relación a la comparativa de los mapas de 4 pilares, las características que podemos obtener del análisis de estos elementos, de tal manera de aportarlos a la clínica de los pacientes, en particular en este caso, pues, del estreñimiento crónico, que es una patología muy conocida, pues, por todos los terapeutas, estudiantes de la medicina tradicional china y de la medicina integrativa, de la naturopatía, bueno, en fin, pues es una patología muy conocida, además muy recurrente que encontramos en la práctica clínica. Y bueno, quisimos presentarle pues este material para ustedes de manera de comparativa de casos clínicos. Entonces, bueno, iniciamos entonces con la presentación de este webinar. Ok, en principio, pues bueno, vamos a hacer una introducción alrededor del diagnóstico del estreñimiento crónico. Este término usualmente se usa para describir el lento movimiento de contenido indebidamente firme a través del intestino grueso. Digamos que esta es una definición muy generalizada, porque a veces, bueno, encontramos que unas variantes alrededor de esta apreciación, que es indebidamente firme, porque, bueno, entendemos que existen pues distintos matices que se pueden englobar dentro de lo que se llama la normalidad en el tránsito de las heces. Y que de alguna manera pues este contenido fecal que conduce a un paso infrecuente de heces pequeñas y duras, pues así el estreñimiento puede indicar varios signos diferentes. Entre los más generales, pues bueno, tenemos los movimientos intestinales que no se producen a diario. Por otro lado, tenemos las heces secas y al mismo tiempo duras. También tenemos la defecación difícil, cuando el paciente pues, se le dificulta la expulsión de las heces fecales. Y por otro lado, pues identificamos lo que corresponde a la forma anormal de la materia fecal, es decir, de las heces. Entonces, a manera de, digamos, de introducción, vamos a ir recorriendo lo que comúnmente conocemos como estreñimiento. Las opiniones sobre lo que es estreñimiento varían ampliamente. No es suficiente oír decir a los médicos, algunos equivocadamente, que no pasa nada si no se tiene un movimiento intestinal pues, solo 2 veces por semana. Por otro lado, algunos naturópatas creen que es normal y deseable tener hasta 4 movimientos intestinales al día, cosa que también podría considerarse un exceso en la actividad intestinal. Una referencia que hemos conseguido, digamos, comparativamente en lo que corresponde a la emisión de las heces, es que dependiendo de las culturas, por ejemplo, en la África rural, un adulto puede expulsar
diariamente entre 400 a 500 gramos de heces fecales. En cambio, en los países occidentales, aproximadamente la expulsión de heces se corresponde más o menos con de 80 a 120 gramos de heces fecales al día. Lógicamente que los tiempos que esto indica es de aproximadamente pues 1.5 días promedio en el África rural contra 3 días promedio en los países occidentales. Entonces vemos cómo unas diferentes culturas que tienen unos hábitos diferentes, pues tienen un comportamiento distinto en cuanto al peristaltismo intestinal y a esta función intestinal. También, bueno, tienen que ver los hábitos de vida, tienen que ver la alimentación, bueno, que es algo que vamos a ir comentando a lo largo de este webinar. Adicionalmente, de forma interesante, pues es obvio que el estreñimiento ha afectado a las sociedades occidentales durante mucho tiempo. Y esto porque, bueno, la sociedad industrializada moderna, pues introduce una serie de cambios en los hábitos de vida, los hábitos alimenticios, que lógicamente inciden sobre su población. Normalmente lo que se desea, pues, es que los intestinos deberían abrirse todos los días, al menos una vez al día. Las heces habrían de ser de color marrón claro, y porque eso de alguna manera denota que los alimentos están siendo suficientemente degradados de forma adecuada, ¿no? Y aproximadamente la forma de las heces también indican un proceso, digamos, digestivo, un proceso de degradación de alimentos también adecuado, que indica, pues, se observa a través de la forma. Digamos que lo adecuado debería ser una forma cilíndrica y de unos centímetros de longitud. De igual modo, en esta exposición de estreñimiento, que la vamos a realizar conforme a unos puntos que vamos a llevar adelante. En principio, pues vamos a revisar algunos aspectos de la etiología y la patología del estreñimiento. Posteriormente pasaremos a identificar los síndromes según la medicina tradicional china. Y esto es porque, bueno, la medicina tradicional china, en relación a las patologías que tienen que ver con el intestino grueso, tiene definido una serie de síndromes que nos van a enmarcar las patologías que se dan en esa víscera. De igual manera, el propósito, pues, de este webinar es presentarles entonces un resumen de casos clínicos, específicamente de pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico en lo particular. Y posteriormente continuaremos haciendo una correspondencia con los meridianos principales y de estos pacientes con estreñimiento basado, lógicamente, en la experiencia. Haremos una correspondencia porque presentaremos los mapas de 4 pilares que hemos elaborado, que hemos analizado de cada uno de los pacientes, y de allí, pues, la correspondencia de este mapa de 4 pilares con los meridianos principales de la medicina tradicional china, con esta sintomatología de los pacientes. Posteriormente ya haremos una comparativa de los análisis de mapas de 4 pilares, y posteriormente pasaremos entonces a una definición de pronóstico, prevención y posible diferenciación occidental que tenemos. Finalmente, pues, tendremos unas conclusiones y luego, pues, les presentaremos, como siempre lo hacemos al final de estos webinars, que son orientados o que son enmarcados dentro de la cosmología China clínica, la oferta académica que se imparte entonces con la Fundación Europea de Medicina Tradicional, conjuntamente con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, CIES. Ok, entonces seguimos con lo que corresponde al diagnóstico del estreñimiento crónico y lo que se conoce como la posible etiología de este tipo de afectación. En primer lugar, encontramos la dieta irregular, el consumo excesivo de comidas calientes, lógicamente que seca los fluidos del estómago y de los intestinos, lo cual lógicamente pues deriva en heces secas.
Por el contrario, si no son comidas calientes, las comidas son muy frías, también pueden bloquear la función del vaso. De manera de que como el vaso representa un tipo de movimiento que tiene que darse a nivel del peristaltismo intestinal, pues entonces los residuos fecales que tienen que moverse, que tienen que desplazarse, pues dado que el vaso se encuentra afectado, entonces se pierde esta función de transporte y también aparece un tipo de estreñimiento producto entonces de una alteración del vaso. Luego tenemos también como posible etiología el estrés emocional, lógicamente que afecta los movimientos intestinales a través del hígado y también del vaso. Los problemas emocionales como la ira, el resentimiento, frustración, durante un largo periodo de tiempo pueden causar un estancamiento del chi del hígado, el cual obstruye el flujo adecuado del chi en el recalentador inferior. Y entonces, bueno, lo cual deriva en distensión, estreñimiento, muchas veces dolor, y este tipo entonces de situaciones emocionales de mucho estrés, entonces también pueden ocasionar un estreñimiento crónico. Por otro lado, tenemos la falta de ejercicio. El ejercicio estimula el movimiento, el peristaltismo en general y particularmente del intestino grueso. Y desde la perspectiva de la medicina tradicional china, la falta de ejercicio también debilita el chi del vaso y al mismo tiempo puede causar estancamiento del chi del hígado. Entonces, encontramos igual que un chi de vaso con deficiencia durante un periodo de tiempo largo, entonces no consigue proporcionar chi para que se muevan las heces o los residuos fecales que están en el intestino, produciendo estreñimiento. Y de igual manera, también la falta de ejercicio, el chi de hígado estancado también puede causar la incapacidad de mover el chi de los intestinos. Porque ciertamente la energía del hígado se proyecta en el recalentador inferior, entonces allí la movilidad del peristaltismo intestinal pues está muy asociado a la actividad energética del hígado. Entonces eso es lo que de alguna manera encontramos como posible etiología en el diagnóstico del estreñimiento crónico. Otra posible causa del estreñimiento es el exceso de trabajo y también en ocasiones se produce un estreñimiento de largo tiempo. Pudiera ser un estreñimiento agudo o pudiera convertirse en crónico, que es cuando la mujer ha dado a luz, es decir, después del parto. Porque, bueno, se alteran una cantidad de funciones energéticas y al mismo tiempo pues se agotan las energías del vaso, las energías de los riñones, y entonces esto trae como consecuencia una posible situación de estreñimiento que puede ser agudo o pudiera extenderse y convertirse en crónico. Entonces por eso lo hemos citado aquí. Igualmente, el exceso de trabajo físico pues debilita el vaso, lo que ya hemos comentado anteriormente en los otros aspectos etiológicos, como fue la falta de ejercicio y como es el consumo de la comida fría. Entonces vemos que el vaso ciertamente en su actividad energética pues tiene mucho que ver y tiene mucho que decir en relación al estreñimiento, al igual que como ya lo vimos con el chi de la energía o energía del hígado. El hígado también tiene mucho que decir en relación a el estreñimiento crónico. Ciertamente, pues, estos son elementos que debemos considerar en todo diagnóstico de estreñimiento crónico. Por otro lado, pues, la misma situación de agotamiento también puede darse después del parto en las mujeres, como ya lo comentamos, que tienen un estado preexistente de deficiencia de vaso. Importante porque siempre pues el agotamiento del vaso está asociado pues a estos gastos energéticos que se dan durante largo tiempo. El estreñimiento normalmente después del parto también puede estar provocado por una deficiencia de sangre, y bueno, el exceso de trabajo también ligado debilita los riñones, se debilita el yin de riñón, y entonces bueno, esto puede producir un estado de sequedad generalizado que probablemente pues incida sobre la actividad intestinal y por supuesto pues derive en un tipo de heces con cierta sequedad. De igual manera, el agotamiento del riñón, en el caso de que no sea un agotamiento del yin de riñón,
pudiera ser entonces también un agotamiento del yang del riñón, con lo cual pues también se produce una características de frío. Entonces este frío ralentiza los procesos de degradación, los procesos estomacales, digestivos, los alimentos insuficientemente degradados por el frío, se produce estancamiento y por supuesto que deriva en estreñimiento también. Entonces vemos cómo un agotamiento de la energía del vaso, que puede también, que se suma a un agotamiento de la energía del riñón, porque vaso y riñón se intergeneran mutuamente, entonces siempre se agota uno, entonces termina agotándose el otro, se pueden producir estas deficiencias tanto del yin del riñón como del yang del riñón. Bien. Y finalmente hemos querido presentarles pues una posible etiología, que es la enfermedad febril. Esto, aunque pudiera incidir de manera, digamos, un estreñimiento agudo, pues después de estas situaciones pudiera el paciente presentar un estreñimiento que queda de manera crónica. Y esto tiene que ver porque el viento calor que no se expulsa adecuadamente se interioriza en el organismo, se queda allí como un calor interno que no es expulsado, y entonces, bueno, esto lógicamente que afecta principalmente a los canales o los planos como el Yang Min, que es el plano que tiene que ver con, digamos, la energía, donde sangre y energía deben estar en el mismo nivel y que donde el proceso digestivo está enmarcado. Entonces, esto se corresponde con la teoría de las 4 capas y 12 puertas de la enfermedad, en donde un viento calor al penetrar, pues no es expulsado adecuadamente y entonces se queda, se interioriza en el organismo, produciendo entonces una situación crónica, ¿no? Entonces, bueno, importante también observar estas situaciones porque a partir de allí entonces también se puede derivar una situación de estreñimiento crónico. Entonces debemos corregir, expulsar el viento calor, trabajar al nivel de la capa y de la puerta correspondiente a la invasión de calor que se ha producido. Entonces, bueno, con esto hemos cubierto pues las posibles etiologías o las más comunes que conseguimos en relación a el estreñimiento y particularmente en lo que corresponde al estreñimiento crónico. Ahora vamos a hablar un poco de la patología. Aquí los órganos que intervienen, como ya lo vimos, lo mencionamos, o los referimos pues en el estreñimiento, son el estómago, el intestino grueso, el vaso, el hígado, los riñones y el pulmón. Es decir, que todos ellos, el estómago porque hace canal unitario con el intestino grueso propiamente dicho porque en su constitución él también puede presentar algún tipo de insuficiencia energética o algún tipo de insuficiencia constitucional. Ambas cosas se pueden dar en el intestino grueso, entonces él en sí mismo es digamos, el causante de la alteración y del estreñimiento crónico. De igual manera el vaso, como ya lo comentamos, porque tiene que ver con la movilidad también de aportar energía y movimiento, sobre todo a los restos fecales que se quedan acumulados en el intestino. Entonces, bueno, estos de alguna manera también están allí presentes. El hígado, como ya lo comentamos, pues también tiene mucho que decir en relación al estreñimiento crónico, y al igual que los riñones. Y finalmente el pulmón, porque el pulmón, digamos que es el órgano acoplado al intestino grueso, y de alguna manera la insuficiencia pulmonar, cuando o un funcionamiento, digamos, deficiente de la energía del pulmón, pudiera entonces afectar al intestino grueso, por cuanto siempre la víscera tiene que aportar energía al órgano. Y en este caso, el pulmón en su función, que siempre lo hemos conocido como el maestro de la energía, él muy rara vez le vamos a ver un síndrome de insuficiencia, y primero entran en insuficiencia otros elementos
de la economía energética, como son el intestino grueso, como es su víscera, y también pues entran en insuficiencia en su canal, su plano, en su canal Yang-Mi, en su canal unitario, perdón, como es el Taijin, que corresponde o que hace canal unitario con el vaso. Entonces, primero se agotaría el vaso y después entonces que podríamos observar una deficiencia pulmonar. Y recordemos que por bioenergética, pues el pulmón nos produce agua. Entonces, una insuficiencia en el pulmón, pues también nos produce síntomas de sequedad, que lo vamos a ver también en otros elementos el elemento del movimiento metal, como es la piel y como es en algún tipo de vello que corresponde al pulmón. Entonces, bien, los factores claves para una función sana del intestino, entonces son un buen aporte de los fluidos del estómago, de los intestinos, y que el chi pues esté fuerte para mover y degradar los alimentos en el sistema digestivo. Entonces, bueno, eso entendemos que es muy importante. Luego, bueno, como ya lo mencionamos, el estómago también, porque puede ocasionar estreñimiento porque exista calor de estómago o porque existe una deficiencia de yin de estómago, lo cual, bueno, debemos entonces observar. Igualmente, pues el intestino grueso, por si presenta algún tipo de insuficiencia propiamente dicha de su actividad como víscera en lo que corresponde a la degradación y expulsión de los alimentos adecuadamente degradados. El vaso, como ya lo dijimos, bueno, tiene mucho que incidir sobre esta actividad, aunque mucha gente o muchos terapeutas tienden a asociarlo con síntomas de diarrea. Sin embargo, pues muchas veces no es así y la insuficiencia del chi de vaso pues es la que está causando el estreñimiento. Entonces es importante observar entonces los residuos de las heces, la forma de las heces, para poder identificar si la actividad del vaso se está dando de manera adecuada y que quien está produciendo el estreñimiento pues es el vaso, ¿no? Una característica importante, diferencial del estreñimiento producido por el vaso es que en las heces, pues la forma de las heces se presentan de forma finas y largas. Entonces, inmediatamente ese es un signo que podemos evidenciar cuando hacemos la anamnesis con el paciente y identificar entonces el origen de este estreñimiento y tratarlo entonces de manera adecuada. Finalmente, bueno, como ya lo hablamos, lo del hígado, el chi del hígado asegura el flujo suave en cada uno de los órganos, particularmente en el recalentador inferior, y entonces pues esto asegura un movimiento suave de las heces en el intestino grueso. Si este chi de hígado se estanca, ¿verdad? Se produce igual un estancamiento en el recalentador inferior y por supuesto en el intestino grueso. Entonces las heces se vuelven anudadas, se forman entonces, se presentan de forma de redondeadas y de formas de peloticas pequeñas y redondeadas. Entonces también es indicador, la forma de las heces también nos indica, en el caso de estancamiento del chi del hígado, que corresponde entonces a una alteración o a un estancamiento del hígado, por cuanto las heces entonces las vamos a ver como pelotitas. Entonces, bueno, importante también tener eso presente. Luego, bueno, en el caso de los riñones, estos controlan principalmente los dos orificios inferiores, uretra y ano. Por tanto, influyen en la defecación. La deficiencia del yin del riñón, bueno, como ya lo hemos comentado, causará la sequedad. Y la deficiencia de yang puede causar, porque claro, hay síntomas de frío y entonces esto puede ocasionar diarrea, pero también puede provocar estreñimiento. Y esto sucede porque el yang, ese chi yang del recalentador inferior, se vuelve tan deficiente que no puede mover las heces. Entonces, cuando no puede mover las heces, entonces encontramos pacientes con que tienen dificultad en la defecación.
tienen que hacer mucho esfuerzo para la defecación. Entonces esto es un signo que nos indica que estamos en presencia de un estreñimiento producto de una deficiencia de yang del riñón. Entonces, y si esto vemos periodos alternativos, que puede haber estreñimiento, pero también puede haber diarrea, entonces esto también, y lo corroboramos entonces con síntomas de frío en el paciente, entonces podemos evidenciar que estamos en presencia de una insuficiencia de yang del riñón. Entonces vemos cómo entonces cada uno de estos órganos que hemos mencionado, pues aunque nos produce un estreñimiento o podemos diagnosticar un estreñimiento crónico, cada uno pues corresponde a una etiología diferente y requiere un abordaje particular en relación a la deficiencia subyacente de este tipo de estreñimiento. Entonces, todos estos signos es importante tenerlos claros para poder entonces identificar la posible etiología. Bien. Y bueno, finalmente los pulmones, como ya los conectamos, su conexión, la relación vía-olí, interior-exterior, por ser el órgano acoplado a la víscera del intestino grueso. Entonces, esta energía del pulmón hace que de manera descendente promueve el movimiento de las heces. Entonces, si hay deficiencia de esta energía, de este chi, entonces las heces se les dificulta también el descenso. Entonces, esto también puede ocasionar entonces un tipo de estreñimiento. Y esto lo vemos muy asociado a las personas mayores. Personas de la tercera o un adulto mayor que ya entra en que su actividad, digamos, pulmonar, la actividad energética pulmonar, pues se encuentra de alguna manera pues mermada y entonces empieza a aparecer un tipo de estreñimiento de esta naturaleza. Entonces, importante entonces trabajar sobre la parte pulmonar en estos pacientes o que se sospeche pues que esta es la causa que está, digamos, incidiendo sobre el estreñimiento. Bien. En resumen, pues bueno, tenemos que en patología son de origen del estómago, del intestino grueso, del vaso, del hígado, riñones y pulmones. Y la posible ya etiología desde el punto de vista de la medicina tradicional china, pues tenemos por invasión de calor, tenemos por frío, tenemos por el estancamiento de chi, como ya lo mencionamos, por deficiencia de chi o yang y por deficiencia de sangre o yin, como lo hablamos en relación a la deficiencia yin del riñón, o que puede inclusive pues después del parto, que puede producirse un estreñimiento crónico producto también de una deficiencia de sangre. Entonces, bueno, todas estas son las causas que hemos entonces identificado como lo más común que se consigue en el estreñimiento crónico. Les presentamos de igual manera también las heces que son más, digamos, representativas de alteraciones de cada una de estas situaciones. Las heces que son normales, que son en forma de alargadas, sale como cierto grosor, de unos centímetros de largo, con cierta consistencia. Luego están las heces de estancamiento de hígado, que son peloticas, y las heces que son en deficiencia del vaso, que son alargadas, son más finas. Entonces, de alguna manera, pues debemos acostumbrarnos a identificar o a preguntarle al paciente que identifique el tipo de heces, porque eso de alguna manera nos permite entonces hacer un diagnóstico más preciso, particularmente sobre la etiología de esta afectación. ¿Bien? Bien. Entonces, ya pasando, ¿no?, a la identificación de síndromes según la medicina tradicional china, pues los síndromes definidos a través de la clínica, a través de la observación de signos y síntomas clínicos, pues encontramos que son los producidos por calor y por deficiencia. Los que se enmarcan dentro del calor, pues tienen que ver con un calor interno crónico, ¿verdad? Estos son el calor de estómago y el intestino grueso, por estar ellos dos en el plano Yang Min, en el canal unitario Yang Min. Luego tenemos el calor en el hígado
que también es una forma de calor que se proyecta también hacia el recalentador, al recalentador inferior, que también pues tiene que ver y puede afectar como síndrome de calor en el intestino grueso. Y adicionalmente, pues tenemos la enfermedad febril, por cuanto esta es un fuego que es agudo, que se presenta, digamos, que invade el estómago y que invade el intestino grueso, y el fuego está en un nivel, digamos, más fuerte que el calor, porque cuando digamos que el calor llega a un nivel extremo, digamos que hablamos de fuego. Entonces los signos y síntomas clínicos son más acentuados y la naturaleza del calor es ascendente, pero la naturaleza del fuego, el fuego penetra y desciende. Es como cuando usted hace unas brasas. Entonces, si usted hace unas brasas, el calor de las brasas, lógicamente que asciende, pero las brasas, que son el fuego vivo, ¿verdad? El fuego ya, digamos, material, ¿verdad? Porque el calor se proyecta hacia arriba, pero la brasa, digamos, al rojo vivo, tiene todavía materia y esa tiene un peso y desciende. Entonces, por eso es que siempre se hace la diferenciación entre calor y fuego. El calor asciende y el fuego entonces penetra, interioriza, y el fuego es muy agresivo. Entonces, bueno, precisamente por eso entonces citamos el calor agudo en la enfermedad febril como una posible, digamos, etiología del estreñimiento crónico. Luego, pues bueno, tenemos lo del destacamiento de chi de hígado, que ya lo hablamos, muy claro ya explicado en estos puntos anteriores, y posteriormente seguimos con las deficiencias, ya propiamente las deficiencias de chi, las deficiencias de yang, las deficiencias de sangre y las deficiencias de yin. Bien sea que la deficiencia de chi puede estar entonces enmarcada en el mismo hígado, o puede estar enmarcada en el vaso, o puede estar enmarcada en el riñón. De igual manera, la deficiencia de yang pues está enmarcada en el vaso y en el vaso y en el riñón. Y igualmente la deficiencia de sangre, ¿verdad? Está enmarcada dentro de lo que es la deficiencia también inicial, y después una deficiencia todavía mayor en una deficiencia de yin. O sea que son deficiencias inclusive que pueden ser evolutivas, porque se puede iniciar, por ejemplo, a nivel del vaso, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, una deficiencia de chi que tiene unos signos clínicos. Luego de esa deficiencia de chi se puede pasar a una deficiencia de yang de vaso, y luego podemos pasar a unas deficiencias aún mayores, ¿verdad? Porque este vaso afecta al riñón, y entonces ya allí se produce una deficiencia de yin. Entonces vemos cómo estas deficiencias pueden evolucionar, pueden avanzar en estos órganos. Entonces, bueno, importante tener esto claro, porque podemos conseguirnos inclusive con varias deficiencias en un momento dado, que no es una sola, sino que a veces tenemos más de una. ¿Bien? Ok. Entonces ya aquí les presentamos entonces propiamente dicho una tabla resumen de 5 casos clínicos de pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico. Estos son pacientes que se han atendido en la consulta del Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, que tiene un departamento de medicina tradicional china, en donde, bueno, se ofrece una consulta privada a pacientes de la comunidad. Entonces, de los pacientes que han presentado, o de un grupo de pacientes con el estreñimiento crónico, hemos recopilado estos casos clínicos y los hemos entonces estudiado, y hemos hecho un resumen de sus características para estudiarlos no solamente desde el punto de vista de la medicina tradicional china,
a través de la identificación de síndromes, sino además a través de criterios de la cosmología china clínica. Entonces, en principio tenemos, les presentamos esta tabla resumen de 5 pacientes debidamente identificados, de sexo, el paciente 1 de sexo femenino, el paciente 2 masculino, el paciente 3 femenino, paciente 4 femenino y el paciente 5 femenino. Vemos aquí una prevalencia del sexo femenino en el estreñimiento. En primer lugar, pues bueno, nuestro primer paciente de 34 años de edad, el segundo de 60 años de edad, el tercero 33 años de edad y el cuarto de 61 años de edad y el quinto de 46 años de edad. Como pueden ver, tenemos entonces un amplio margen en cuanto a la edad, desde los 33 años hasta los 61 años. Es decir, y tenemos, bueno, la presencia entonces tanto de masculinos como femeninos. Aquí hemos tabulado la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, hemos tabulado la hora local de nacimiento porque es un elemento importante para el cálculo del mapa de 4 pilares. Luego, el motivo de consulta de cada uno de ellos coincide con que cada uno de ellos se presentó o vino con el motivo de consulta de estreñimiento crónico. Y tenemos entonces tabulado la frecuencia diaria o la frecuencia en defecación, ¿no? La frecuencia que ellos, digamos, referían. El primer paciente presentó una frecuencia de defecación de 5 días, es decir, que defecaba cada 5 días. El paciente 2 defecaba cada 3 días, el paciente 3 cada 2 días, el paciente 4 igual cada 5 días y el paciente 5 cada 2 días. En los antecedentes médicos más importantes que se presentaron, bueno, en el primer paciente nos refirió que presentó en los primeros años de vida, en los primeros años de vida, quiero decir, a mediana edad, más o menos, una leucemia mieloide que debutó, ¿no? Y allí, pues, también, pues, refirió que en el diagnóstico clínico de ese momento, pues, hicieron un hallazgo de un megacolon, ¿no? Entonces, bueno, esos son como unos antecedentes médicos importantes que quisimos referir aquí. En el paciente 2, pues, refirió que desde hacía tiempo, pues, estaba padeciendo de episodios de taquicardia, ¿no? Es decir, presentaba una frecuencia cardíaca elevada por encima de los niveles normales. Luego, en el paciente 3, refirió que como antecedentes médicos, dismenorrea y cefalea menstrual, ¿no? Siempre que llegaba a los periodos menstruales, pues entonces estas menstruaciones pues presentaba pues siempre la característica de mucha dismenorrea y de, bueno, una condición de esta cefalea menstrual que, bueno, era normalmente pues tipo migrañosa. Luego el paciente 4 nos refirió que como antecedente médico una litiasis renal, ¿verdad? Y en el paciente 5 también una litiasis renal. Algunos de ellos pues tenían algún tipo de antecedente quirúrgico. El paciente 2 pues refirió que tenía una apendicectomía. Entonces normalmente aquí identificamos desde el punto de vista de la medicina occidental que ya hay una condición de calor, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque la apendicitis es, digamos, en medicina china sabemos que hay una inflamación en el apéndice. Esta inflamación es producto de un calor en el intestino grueso, una invasión de calor que produce esta inflamación. Y entonces vemos que este paciente con sus antecedentes médicos de taquicardia, que vemos un pulso rápido, entonces podemos entonces pensar en una condición de calor, ¿no? Entonces, ciertamente, pues, hacia allá apunta, digamos, estos signos y síntomas clínicos, digamos, más importantes que hemos resaltado aquí en esta tabla resumen. En el paciente 3, pues, bueno, nos refirió una mamoplastia de aumento de sus mamas, bueno, nada que nos diga, digamos, mucho,
pero bueno, seguimos entonces con el paciente 4. Este también refirió una mastectomía importante, y después en el paciente 5 también pues encontramos una apendicectomía, ¿no? Entonces vemos cómo hay unos antecedentes quirúrgicos, hay unos antecedentes médicos que nos van a orientar a el síndrome que está, digamos, más asociado a el estreñimiento estreñimiento crónico, pues, que padece. En el síndrome de medicina tradicional china que hemos identificado en estos pacientes, pues en el primero un estancamiento de chi de hígado, en el segundo un calor de estómago e intestino grueso, en el tercero un estancamiento de chi de hígado, en el cuarto una deficiencia de chi de vaso, y en el quinto tenemos una deficiencia de Yang, ¿no? Una deficiencia de Yang generalizada que, bueno, en principio pues está muy enmarcada dentro de lo que es el Yang de vaso y riñón. Bien, entonces finalmente en el diagnóstico diferencial pues hemos observado en el primero contractura cervical, estrés, y en la forma de las heces pelotica, y por cuanto entonces esto nos indica de manera clara que estamos en presencia del estancamiento del chi del hígado. En el segundo paciente, una lengua rosada, hidrográfica, con un pulso superficial rápido y una forma de heces como salchichas con grietas, nos apunta a que es un calor de estómago e intestino grueso, el síndrome aquí presente en este paciente. Y en el paciente 3 se observó también como diagnóstico diferencial la contractura cervical y el estrés, lo cual pues también nos hizo identificar que el síndrome asociado a este estreñimiento era el estancamiento de chi de hígado. Luego en el paciente 4, diagnóstico diferencial, conseguimos astenia y sudoración, lo cual pues son síntomas y signos clásicos de la deficiencia del vaso. Y en el paciente número 5, entonces, que presentó, que habíamos identificado una deficiencia de Yang, en él pues se observó un esfuerzo para defecar. Y las heces entonces eran gruesas, eran muy gruesas, lo cual pues bueno, de alguna manera pues bueno, formaba parte de esa dificultad para poder expulsar las heces. En el anterior creo que no lo comenté, en el paciente 4 de deficiencia del chi del vaso, entonces el paciente refirió que las heces eran de forma alargada. Entonces vemos cómo en esta tabla de resumen hemos podido llegar a un diagnóstico diferencial que hemos observado la forma de las heces y hemos podido definir entonces el síndrome de la medicina tradicional china que está asociado a eso. Entonces, bueno, importante entonces ver todo esto. Ahora bien, ahora vamos a lo que corresponde el análisis de la cosmología china clínica. Como ya lo hemos mencionado y lo hemos explicado y lo hemos descrito en webinares anteriores, los cuales los invitamos a ver en los canales de YouTube de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, y también en el canal de YouTube de CIESMI, que se llama CIESMI Online, también están posteados allí distintos webinars donde hablamos sobre la cosmología china clínica, sobre cosas, sobre conceptos básicos. Entonces todas estas cosas están ampliamente explicadas. Aquí tenemos entonces las 12 ramas terrestres. Estas 12 ramas terrestres son segmentos que están identificados en la eclíptica, de la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol, pero que visto desde una perspectiva geocéntrica, la Tierra como centro del universo. Entonces vemos que hay una serie de sectores. Estos sectores se derivan de los 24 periodos solares, y 2 periodos solares engloban una rama energética terrestre. Estas ramas están identificadas con nombres del zodiaco chino. Entonces, bien, cada una de estas ramas entonces corresponde a las estaciones energéticas y al mismo tiempo estaciones climáticas. Entonces vemos que existen las 3 estaciones del invierno,
que corresponden a la del cerdo, la rata y el búfalo. Luego están las de primavera, que son las del tigre, conejo y dragón. Las del verano, que son serpiente, caballo y cabra. Y luego las del otoño, que son mono, gallo y perro. Entonces, bueno, estas 12 ramas terrestres no son más que momentos de la energía, en donde cada energía va pasando por unas fases, en donde cada una de ellas se va manifestando. Particularmente aquí hay unas triangulaciones que corresponden a la forma en que se armonizan estas energías. Es decir, que entonces, por ejemplo, tenemos las zonas de las esquinas, que son los extremos, que son zonas de nacimiento de la energía. Por ejemplo, en la rama del jabalí es una zona de nacimiento de la energía de la madera. La madera, por ejemplo, está, si pueden observar, dice madera 1. Entonces, allí es un momento energético en donde la energía de la madera nace, se manifiesta, se proyecta, se hace sentir. A medida que esta madera va avanzando por las ramas energéticas terrestres, va pasando entonces, esa madera va pasando a la rata. En la rata la vemos como madera en 2, en fase 2. Luego, cuando llega el búfalo, llega madera en fase 3. Luego llega el tigre, madera en fase 4. Luego llega el conejo, madera en fase 5. Entonces, la fase 5 es considerada una fase de apogeo del elemento de la madera. Luego esta madera ya llegará a su apogeo, empieza a declinar para una madera del dragón en fase 6. Luego sigue en la serpiente en fase 7, luego pasa al caballo en fase 8, luego sigue en la cabra en fase 9, luego en el mono en fase 10, y luego en el caballo luego en el mono en fase 10, perdón, luego en el gallo en fase 11 y luego en perro en fase 12, para volver otra vez a cumplir el ciclo de nacimiento a partir del jabalí. Entonces vemos cómo, tomando como referencia el elemento madera a través de la fase va pasando. Y así cada uno de los elementos tiene un momento en que nace su energía. Tanto la madera nace, como nace el fuego, como nace el metal, como nace el agua. La tierra no pasa por las fases porque la tierra es el sustrato en donde las fases se manifiestan. Entonces, la Tierra nunca desaparece porque la Tierra siempre está allí. Lo que pasa es que las otras energías son tan fuertes, son tan pulsantes, que la Tierra pareciera que no estuviese manifestándose, pero la Tierra siempre está allí. Entonces, bueno, hecha esta introducción de las 12 ramas energéticas terrestres, vamos a mirar entonces las 12 fases, las cuales hablamos de una determinada energía. Las fases pasan, como ya lo vemos aquí en este primer gráfico que les presentamos de esta curva, es una cosa que se llama las 12 fases del circuito sin fin. Aquí están las 12 fases. Entonces, la fase 1 es una fase que es visible, que se manifiesta, es creciente, es yang. Entonces, las fases que son yang son la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 4 es yang. A partir de la 5 comienza la fase yin. La fase 5, aunque es el apogeo, es una fase yin, porque después de la fase 5 ya la energía no puede aumentar más, ya llegó a su máximo y entonces no hay otra opción sino de declinar. De igual manera, entonces, las fases van haciendo este comportamiento en esta gráfica, en este circuito, hasta que llegan hasta la fase 10. A partir de la fase 10, o mejor dicho, llegan hasta la fase 8, luego la fase 9 ya es una fase que está por debajo de la línea de visibilidad, luego llega a la fase 10 para volver a crecer nuevamente la energía y volver a proyectarse hacia la superficie y hacerse visible, manifestarse. Entonces, todo lo que está por encima de la línea es visible, es manifestado, y todo lo que está por debajo de la línea no es visible, está oculto, pero existe. Existe, pero de manera subyacente. Adicionalmente, no todas las fases que son pulsantes. Hay fases como la 1, que es pulsante, pero la 2 y la 3, como su incremento su incremento es muy lineal, entonces pareciera que no se nota.
Entonces no es sino hasta la fase 4 que se hace visible, que es apreciable, ¿no? Luego la fase 5 sí se aprecia, la 4, la 5, la 6 se aprecia, ya la 7, la 8 no se aprecian porque hay una linealidad allí que no permite apreciarlo. Luego pasamos a la fase 9, que es una fase de interiorización. Entonces las ramas energéticas que digamos importantes, como son las 4 tierras, ellas representan, o allí las energías entran en fase 9, donde se interiorizan, donde son almacenadas, donde son enterradas. Luego pasamos para la fase 10, 11 y 12, que son fases yang, para volver otra vez a cumplir con este ciclo. Entonces aquí, bueno, del 1 al 12 describimos cada una de ellas. En la primera se nace, luego en la cuarta pasamos la 2 y la 3, que son de crecimiento y denominada adolescencia. Todos estos términos son términos, digamos, propios de la tradición cosmológica china, de cómo los antiguos identificaron y describieron estos comportamientos con estos nombres que le eran propios de su sociedad y de la cultura para ellos en ese momento. Luego entonces tenemos la fase 5, que es de apogeo, la 6 de declinación, entonces pasamos a la 9, que ya dijimos que era entierro y almacenaje. Luego la 10 y 11 son de desaparición, la 11 es un embrión, y luego la 12 desarrolla el embrión. Entonces, bueno, esto de manera general, un poco para que vean el comportamiento de la energía a través de las 12 fases. Luego, estas ramas energéticas terrestres tienen, digamos, una correspondencia con el reloj de los órganos. Digamos que cuando hablamos de las 12 ramas terrestres, estas son utilizadas para el calendario, para representar los años, pero también para representar los meses, los días y las horas. Entonces, comúnmente hemos escuchado que que el reloj de los órganos, ¿verdad? Que la hora de un determinado órgano está asociada con una rama energética terrestre. Sabemos que a la medianoche es la hora de la rata y que al mediodía es la hora del caballo. Y esto es porque existe una correlación, existe esto, de alguna manera, pues esto tiene que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, como entonces el horizonte se proyecta sobre la eclíptica, que es ese movimiento, digamos, del Sol alrededor de la Tierra aparente, esa órbita, entonces que está dividida en los segmentos, y esos segmentos son las ramas energéticas terrestres, con nombres de animales del zodiaco chino. Entonces vemos entonces que sí existe una correlación desde antiguo de estas energías en relación a las horas, y por eso es que a la medianoche es la hora de la rata y es la hora en que las ratas están más activas, y así cada uno de los animales que han sido usados en referencia a estas 12 ramas energéticas terrestres, cada uno digamos que tiene una hora en donde asociada, donde la actividad de ese animal se hacía particular, se hacía de alguna manera pues representativa. Entonces esto nos permite relacionar entonces las ramas energéticas con los horarios, y si nos permite relacionar con los horarios, pues sabemos cuál es la hora de energía y sabemos la incidencia que tiene esta rama entonces en la red de meridianos principales de la estructura energética del cuerpo. Entonces, identificado todo esto, ahora tenemos las 12 ramas energéticas terrestres, pero ahora hemos puesto sobre las ramas energéticas terrestres los meridianos principales. Entonces podemos ver cómo en el jabalí entonces está asociado el meridiano principal de triple recalentador. Luego en el segmento siguiente, que corresponde a la rata, ese segmento está asociado al meridiano de la vesícula biliar. Luego el búfalo está asociado al del hígado. Luego el tigre al pulmón, el conejo al intestino grueso, el estómago al dragón, el vaso páncreas a la serpiente, el corazón al caballo, el intestino delgado a la cabra, el mono a la vejiga, el gallo al riñón, y finalmente el perro con el maestro de corazón pericardio energético. Entonces vemos que cada una entonces de estas ramas energéticas tienen una actividad energética propia
a nivel cosmológico, pero que se proyectan a nivel de los órganos de la estructura energética del cuerpo. Entonces aquí hacemos esta identificación y por supuesto que nos va a llamar mucho la atención entender que el intestino grueso entonces está directamente ligado con la rama del conejo. Y si revisamos la rama del conejo y vemos que hay allí importante, bueno, vemos que el conejo tiene agua en fase 8 internamente, que además el conejo, ¿verdad?, intrínsecamente es un animal de naturaleza yin, que tiene, por supuesto, una estructura energética en donde el agua está en fase 8, la madera está en fase 5, es decir, que es el apogeo del elemento madera, luego el fuego está en fase 2 y el metal está en fase 11. Entonces, ¿qué significa que el conejo represente el apogeo de la madera y que al mismo tiempo el conejo, cuando estas 12 ramas las proyectamos en los meses, en los 12 meses del año, el conejo representa entonces la primavera, la primavera climática. Es decir, cuando entramos en el mes de marzo, que es donde corresponde a la primavera climática en el norte, pero que al mismo tiempo se corresponde con el apogeo de el elemento madera a nivel energético, porque independientemente de que usted esté en el hemisferio norte o en el hemisferio sur del planeta Tierra, en el cosmos, ¿verdad?, la estación energética corresponde al apogeo de la madera. Y la madera en fase 5 es una madera pulsante. Y es, digamos que, ese tope. Luego, el agua en fase 8, como ya lo hablamos, es un agua que no es pulsante, está debajo de la línea de la manifestación. El fuego en fase 2 no es un fuego pulsante porque no se aprecia el incremento del fuego en la fase 2, allí el fuego no se aprecia su fuerza, y el metal en fase 11 es un metal que está entonces en fase en desarrollo, está en fase embrionaria, está en la fase de desarrollo sí, de embrión, está bajo la superficie. Entonces vemos que el momento del intestino grueso es el apogeo de la madera, es el elemento que se nota. Y lo vemos en la naturaleza, cuando llega la primavera, que llegamos al momento de la primavera climática, vemos cómo la naturaleza, o sea, la fuerza de la madera es la que se hace manifiesta. Los otros elementos, pues, quedan como en un segundo plano, pues. Entonces, bueno, importante ver esto porque más adelante esto tiene mucho que decir en relación al estreñimiento o a las patologías del intestino grueso en general y particularmente con el estreñimiento. Luego, bueno, vamos a pasar entonces en esta, digamos, en esta secuencia de diagnóstico de estreñimiento crónico, ahora en el análisis de mapas de 4 pilares, ahora con el paciente 1. Entonces aquí les presentamos el mapa de 4 pilares. Aquí importante, el mapa es de 4 pilares porque se identifican el pilar del año, el del mes, el del día y el la hora. Eso lo ven en la parte superior. Luego tenemos una cosa que se llama el pilar de los 10 años, conocido en la tradición cosmológica china como pilar de suerte, y después aparece el año en curso. El año en curso, bueno, porque estamos en el 2024 y este año en curso tiene una influencia energética. El pilar de los 10 años, el pilar de la suerte, también tiene una influencia energética, y esto tiene que ver con digamos, un dinamismo que hay en el mapa que se va dando, porque como todo, el mapa no es estático, y entonces él en sí mismo tiene un dinamismo que va cambiando cada 10 años. Pero básicamente el mapa entonces de los 4 pilares son el año, el mes, el día y la hora. Y aquí vemos cómo entonces el paciente 1, que de fecha de nacimiento del día 22 del mes 3 del año 90, y con la hora de nacimiento podemos identificar en su mapa de 4 pilares, en su estructura constitucional, vemos que existe una rama energética terrestre correspondiente al conejo, que ya vimos que es el apogeo de la energía de la madera y que al mismo tiempo está en relación con el intestino grueso. Entonces, bueno, qué curioso conseguir entonces que en este paciente, ¿verdad?,
que tenemos aquí un paciente femenino que tiene diagnóstico de estreñimiento crónico, pero al mismo tiempo encontramos que en su estructura constitucional está presente la rama terrestre del conejo. De igual manera podemos ver al lado del mapa, vemos una distribución de los elementos de la pentacoordinación de los 5 movimientos, específicamente los 5 elementos presentes en este mapa, donde están en los porcentajes de los distintos elementos. Aquí vemos que la persona pues tiene un porcentaje en madera, en elementos de la madera, en elementos del fuego, en elementos de la tierra, en elementos del metal y del agua. Entonces, de alguna manera vemos cómo no hay carencia de los elementos, aunque esto tiene otras lecturas, pero importante entonces que entiendan este tipo de análisis, ¿no? Entonces, importante entonces que tengamos presente que la paciente 1 tiene en su mapa de 4 pilares la rama del conejo como fase 5 del elemento madera o apogeo de la energía de la madera. Luego tenemos aquí el mapa de la paciente 2. Aquí también encontramos que este paciente masculino con fecha de nacimiento 26 del 64, entonces también tiene en su estructura de 4 pilares la rama del conejo como apogeo de la madera. También entre los 5 elementos vemos que tiene, digamos, la existencia de todos los elementos allí presentes en este mapa. Entonces es importante que podemos identificar entonces este elemento en común aquí de la rama del conejo, entonces en el paciente 2. Ahora veamos el paciente 3. ¿Qué tenemos en el paciente 3? Bueno, aquí no tenemos una rama del conejo, pero tenemos la rama del cerdo, que es una rama importante porque es donde nace la energía de la madera. Como ya les expliqué, la madera nace o está en fase 1 en high cerdo o jabalí. Lo que pasa es que aquí los nombres no están unificados, ¿no? Pero es la rama high, cerdo o jabalí. Entonces aquí está la fase 1, aquí es donde nace el elemento madera. Entonces vemos que también hay el elemento madera, también se encuentra aquí pulsante. Vemos también una distribución de los 5 elementos de esta pentacoordinación, vemos también la presencia de todos estos elementos. Luego pasamos al paciente 4. El paciente 4 entonces encontramos 2 ramas energéticas del conejo, es decir, que está de forma doble. Lo podemos evidenciar entonces que el elemento madera aquí está, digamos, en mayor cantidad. Podemos pensar que está como más fuerte. Hay unos criterios de fortaleza y debilidad para los elementos, ciertamente que, bueno, no corresponden a este análisis, pero que en otros análisis más exhaustivos o más minuciosos, pues se deben tomar en cuenta sobre la fortaleza de los elementos, pero aquí vemos que existe el elemento madera en una gran proporción, y también nos damos cuenta que hay la carencia del elemento fuego aquí. Entonces eso, lógicamente, que tiene una connotación, pero ciertamente en principio lo que quiero destacar aquí es la presencia de las 2 ramas energéticas del conejo. Ahora bien, esto nos da entonces pues una cierta correspondencia en relación a que la fase 5 del elemento madera también está presente en este mapa. Bueno, y finalmente llegamos a la paciente 5. Aquí el mapa no tiene la rama del conejo, pero tiene la rama del cerdo otra vez, como el paciente 2. Entonces vemos cómo aquí está presente entonces la fase 1 de la energía de la madera. Aquí también vemos cómo en los 5 elementos, el elemento madera, digamos que es muy, digamos que en cantidad, ¿no? Y también probablemente en fortaleza, pues este elemento madera pues está en menor cuantía en relación a los otros elementos. Sin embargo, bueno, es importante destacar que está la fase 1 de la
madera aquí presente en este análisis de mapas de 4 pilares. Entonces, bien, hicimos una tabla resumen de los casos clínicos, pero ahora observando entonces el elemento madera en cada uno de los pacientes. Entonces vemos que en el paciente 1 está presente la fase 5, en el paciente está presente, en el paciente 2 está presente la fase 5, en el paciente 3 está presente la fase 1, en el paciente 4 está presente la fase 5 de manera doble, ¿verdad? Y muy acentuado, por eso aparece en negrillas, al igual que en el paciente 1, porque de alguna manera hay una condición de fortaleza de ese elemento madera en el mapa, que en este momento pues no voy a profundizar porque requiere un análisis también exhaustivo de otros conceptos más profundos de cosmología, pero ciertamente pues en el paciente 1 la fase 5 es particularmente fuerte, y en el paciente 4 también, ¿verdad? En el paciente 3 también está en negrillas, y aunque es la fase 1, es la fase 1 del elemento madera, pues también está acentuado. Y luego en el paciente 5 tenemos la fase 1. Entonces vemos cómo en cada uno de estos pacientes hemos encontrado presente la fase 1 de la madera y la fase 5. Y hemos visto entonces que la fase 5 del elemento madera está ligada directamente al meridiano de intestino grueso, por cuanto la madera de la rama es lo que nosotros denominamos, es precursora de la energía del intestino grueso. Es decir, que para que el intestino grueso tenga una actividad energética, pues entonces detrás de ese intestino grueso, que lo conocemos como el metal en el organismo, el metal de la estructura energética del cuerpo, pero detrás de ese metal, a nivel cosmológico, la energía precursora de esa actividad es la madera, y específicamente la madera en fase 5. ¿Y qué es la madera? ¿Cómo conocemos la madera? Como madera en movimiento. Entonces, como ya lo explicamos inicialmente, vemos que una forma de poder armonizar cualquier elemento de la pentacoordinación de los 5 movimientos es utilizando varias fases de las ramas energéticas terrestres o de la energía del mismo elemento. ¿Cómo se armonizan? Se armonizan principalmente haciendo una actividad triangular. La llamamos así cuando se combinan, cuando se hace una combinación triangular basada en que está presente la fase 1, la fase 5 y la fase 9. En el caso que nos ocupa, que es la fase 5, que corresponde al intestino grueso, que es la madera y que es movimiento, entendemos que el movimiento necesita armonizarse a través de las fases, porque visto desde una perspectiva cosmológica, desde la energía a nivel del cosmos, de esa misma manera esa energía se va a proyectar a nivel de la estructura energética del cuerpo. ¿Por qué? Porque como es arriba, es abajo. Entonces la fase 5, que es la plenitud, que es el apogeo de la madera del movimiento, en la fase 5, para poder ser armonizada, necesita pasar la actividad por la fase 1, porque la fase 1 es la que va a dar inicio al movimiento. Como ese movimiento, como conocemos el movimiento, todo movimiento tiene una inercia, y la inercia tenemos que vencerla. Y para vencer algo tenemos que iniciarla. No podemos, es muy difícil, o digamos, es imposible arrancar un movimiento arranque sin pasar por un inicio. Tiene que pasar por un inicio para poder llegar a su apogeo. Y luego, para volver otra vez a iniciarse, lógicamente que esa energía debe de crecer, llegar a interiorizarse, pasar por ese circuito sin fin que les explicamos de las 12 fases del cambio, para volver otra vez a iniciarse, para dar inicio otra vez a la fase 1, para poder llegar otra vez al apogeo. Entonces, ciertamente una forma, ¿verdad? Un abordaje que hacemos desde la cosmología china clínica es un tratamiento acupuntural aplicado aquí a todos estos pacientes descritos con criterio cosmológico chino, que consiste en armonizar el elemento madera mediante una cierta estimulación de puntos que corresponden a las fases 1 y fase 5 respectivamente.
Para ello se aplicaron puntos de movilización energética en los meridianos del intestino grueso, que propiamente es como inducir una actividad en la rama conejo, y de igual manera también en el meridiano de triple recalentador, que es la rama del cerdo, del jabalí, que es donde se inicia la actividad de la madera. Entonces, si inducimos actividad, si estimulamos la actividad de ese meridiano, que no es más que un meridiano cuya energía precursora es la fase 1 de la madera, entonces podemos estimular la armonización del elemento madera. Entonces, por eso es que los puntos de triple recalentador son utilizados como puntos clásicos en el estreñimiento crónico. Claro, la medicina tradicional china lo expone como puntos empíricos, porque son puntos porque están en la zona, porque el triple recalentador domina la actividad, pero más allá de esa explicación empírica, existe ese movimiento energético de las fases del elemento. Una vez que estimulamos ese meridiano de triple recalentador, que de alguna manera es la proyección de la rama energética del cerdo o jabalí, donde la madera en fase 1 se inicia, entonces ella permite vencer esa inercia de la actividad de la madera, por cuanto entonces llegar o actuar sobre la fase 5 ya es más fácil. Entonces, y si además entonces adicionamos en el protocolo de tratamiento, fue reforzado también con un punto de cruce de los 3 yang de la mano, como es conocido el 8DTR, San Yan Luo, en el cual se cruzan los meridianos de triple recalentador, intestino grueso e intestino delgado. Estos 3 meridianos yang de la mano se corresponden entonces con la actividad energética de la madera en las fases 1, 5 y 9 respectivamente. Entonces, aplicamos este abordaje de tratamiento y lógicamente que obtuvimos en todos los pacientes una mejoría significativa dentro de las primeras 2 sesiones de tratamiento. Una cosa totalmente sorprendente para estos pacientes, por cuanto se trataba de un estreñimiento crónico que ya tenía años y que ellos mismos no entendían cómo es posible que con 1 o 2 sesiones de acupuntura pudieran haber obtenido una actividad o un resultado tan, digamos, tan evidente y tan significativo. Entonces, esta es la conclusión entonces a la cual pudimos llegar con el análisis de los mapas de 4 pilares de cada uno de estos pacientes, y por supuesto luego del análisis de cada uno hemos podido encontrar entonces la presencia de la actividad de la madera a nivel de las 12 ramas terrestres, pero ubicadas o presentes en el mapa de 4 pilares de estos pacientes. Es una investigación muy interesante que debe continuar, debemos seguir investigando, debemos seguir comparando. No creemos que sea algo totalmente absoluto, pero sí vemos que es algo muy significativo, con mucha relevancia, con mucha correspondencia, que nos puede servir para dar más luces en la práctica clínica, específicamente la que corresponde a la cosmología china clínica. Ok, entonces bueno, pasemos ahora a la parte de pronósticos y prevención. Bien, la acupuntura y las fitoterapias chinas ciertamente son muy eficaces en el tratamiento del estreñimiento, nadie lo pone en duda. Sin embargo, bueno, debemos tener en cuenta que se necesita bastante tiempo para curar el estreñimiento crónico. Es decir, aunque obtengamos una mejoría, bien con los tratamientos de abordaje sindrómico o bien con el abordaje cosmológico, pues se requiere tiempo, porque si bien la respuesta es inmediata, pues entonces si dejamos de hacer tratamiento, pues ciertamente otra vez perdemos ese dinamismo. Entonces debemos hacer unas terapias de sostenimiento en el tiempo para que el organismo entonces adquiera un dinamismo de forma natural y se promueva entonces este dinamismo de manera adecuada. Bien, entonces, cuanto más haya durado
si el paciente ha recurrido al uso de laxantes durante mucho tiempo y con cambios alimenticios y con cambio de vida, y si le ha hecho difícil, pues se necesitará más tiempo para la curación. En líneas generales, pues hablamos a veces hasta de un año o más, porque se trata de un estreñimiento que probablemente, una situación crónica que tiene pues, hasta 10 años de duración, entonces pues requiere un tiempo largo de tratamiento. Pero con estas herramientas pues podemos entonces ser más efectivos en la práctica clínica. Obviamente, pues es muy importante examinar la dieta del paciente con detenimiento, ofrecer las recomendaciones apropiadas, una combinación de tratamiento de acupuntura y fitoterapia, pues no garantiza el éxito si no revisamos la dieta del paciente y si no consume la cantidad de fibra suficiente, porque además, lógicamente, de que hemos identificado estos síndromes o que hemos identificado desde el punto de vista cosmológico el dinamismo que debe existir en el elemento madera a través de la fase, pues no es menos cierto que hay ciertas condiciones también que pueden afectar el funcionamiento de la actividad del intestino grueso. La diferenciación occidental, entonces, bueno, encontramos que no existe una diferenciación médica occidental del estreñimiento como tal, ya que se considera un síntoma más que una enfermedad. En la práctica, las principales posibilidades es que es preciso recordar como la apendicitis aguda. Entonces, la apendicitis aguda, como todos sabemos, es una inflamación del apéndice. Esto es una condición que se produce por una invasión de calor, por un exceso de calor en el intestino, que tiene que desencadena pues en esta situación y probablemente pues requiera una cirugía de emergencia porque bueno, una condición que pone en riesgo la vida. Y por otro lado, la obstrucción intestinal en estreñimiento agudo, pues el carcinoma intestinal, también en estreñimiento crónico. Entonces, bueno, esto es lo que encontramos como diferenciación occidental. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, en el estudio de estos pacientes, pues encontramos que es muy probable, ¿verdad?, que la causa etiológica del estreñimiento pues sea, digamos, estas deficiencias que están allí, pero que además el estreñimiento crónico, por el estancamiento, por el aumento de humedad, ¿verdad?, en el organismo, por las sustancias insuficientemente degradadas o por las sustancias que duran demasiado tiempo en los intestinos y son objeto de flemas que van a sangre porque el organismo absorbe o el intestino absorbe estas flemas de estos alimentos que tienen mucho tiempo allí en degradación. Entonces estas flemas circulantes pues son objeto de quistes, de tumores, de otro tipo de afectaciones, afecta la parte metabólica. Entonces, quiero decir que a veces nosotros en la medicina tradicional china y abordando pues estas patologías podemos resolver situaciones que a la larga van a producir unas enfermedades mayores. Consideramos que, por ejemplo, la paciente que fue objeto de mastectomía y que fue objeto de que le apareció o debutó con un CA de mamas, que tuvieron que hacer una reducción y eliminar unos tumores y aplicar quimioterapia y radioterapia, pues esta condición de un CA de mama por estancamiento de humedad, pues no es más que una consecuencia del estreñimiento crónico, pero como el paciente y la medicina occidental no aborda esto con la seriedad del caso, pues entonces, pues bueno, desencadenan en este tipo de patologías. Entonces, observando esto, atendiendo al paciente de manera integral, es que podemos entonces adelantarnos y hacer una verdadera prevención de lo que corresponde pues a la salud. Y aunque la medicina occidental considere el estreñimiento crónico como un síntoma, ya vemos que es
una condición que puede derivar en problemas mucho mayores, porque el estancamiento de humedad y una flema, digamos, circulante en sangre que va a ir a el terreno mórbido del paciente, es decir, el terreno débil del paciente va a ser entonces atacado por esta flema circulante, y allí es donde se va a depositar, creando, pues por supuesto, otra patología mayor. Entonces vemos cómo si pudiéramos atender esto de base, entonces evitamos llegar a una condición más crítica. Entonces, bueno, esa es una reflexión que les dejo aquí en relación a la diferenciación occidental que encontramos en la revisión bibliográfica que hicimos. ¿Bien? Bueno, llegamos al momento de que les presentamos la oferta académica del máster en Cosmología China, Aplicación Clínica. Como ya les dije al inicio, este webinar es presentado en ocasión pues a la temporada de másteres que se inicia en este momento en la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa. Y particularmente pues esta presentación que está relacionada con la cosmología china, aplicación clínica. Este máster entonces se imparte de manera conjunta entre la Fundación Europea y el CIESMI. Entonces, bueno, aprovechamos para extenderles la invitación a todas las personas que se encuentren interesadas en profundizar en estos conocimientos. De igual manera, siempre los estamos invitando a todas estas entregas, a todos estos webinars que año a año vamos haciendo. Los invitamos a mirar los que ya se han impartido, que se encuentran allí en el canal de YouTube, disponible para que ustedes los revisen, puedan familiarizarse con algunos conceptos importantes de la cosmología china clínica. Año a año hacemos una exposición del año el año chino, que tiene que ver con el Tai Sui, con las energías de cada año, ¿no? Entonces porque bueno, cada año en el ciclo de las energías del calendario chino, pues se presentan, se proyectan estas energías. Entonces año a año hacemos una exposición de esas energías en relación al año nuevo chino. Esto lo hacemos en el mes de febrero, los primeros días de febrero, porque es cuando entra en vigor esta nueva energía del año nuevo chino. Y en la época de los másteres, siempre a manera de promover estos conocimientos, pues exponemos entonces algún caso clínico, algo que tenga que ver con la cosmología china clínica, para motivar entonces a los estudiantes a que se matriculen en este máster, para que puedan ampliar sus conocimientos, puedan tener una herramienta de abordaje terapéutico que les permita aplicar una acupuntura superior, una acupuntura que les dé más efectividad en la práctica clínica. Entonces, el máster de cosmología china, aplicación clínica, pues es algo inédito, es algo que es único en el mundo occidental. Yo creo que es una buena oportunidad para que tomen estos conocimientos, revisen, investiguen. De verdad que yo los invito. Adicionalmente, pues les digo que su programa está bien estructurado, contemplan un trabajo de investigación con profesores donde van a estar totalmente acompañados y tutorizados. Y bueno, para los que asisten a este webinar, pues siempre existe una beca descuento. Si usted pues pudo participar en este webinar, se pudo escribir y pudo escuchar y pudo, digamos, motivarse con esto, pues puede optar entonces por el hecho de haber participado, haber estado atento, haberse interesado en este webinar, pues la Fundación Europea pues nos otorga una beca descuento. Solo con llamar a la fundación, identificarse y dar el nombre con el cual se inscribió en el webinar, pues inmediatamente pues le van a aplicar esa beca después. Bueno, ya el máster está comenzando, está en los preliminares, en sus inicios, y bueno, y esperamos que muchos de ustedes pues se
se entusiasmen y se inscriban y bueno, los espero pronto por allá. Y si, bueno, no lo hacen, pues igual los esperamos en el próximo webinar, en ocasión entonces a la nueva entrega que hagamos de los que siempre estamos haciendo. Bien. Ahora, bueno, como siempre lo hacemos, luego de nuestra exposición abrimos un espacio de preguntas y respuestas para entonces satisfacer aquellas inquietudes que pudieran tener en relación a lo que hemos expuesto. Bien, entonces voy a estar pendiente del chat para que me digan cuáles son esas inquietudes. Por aquí me dicen en qué afecta, aquí tengo varias cosas, ¿no? Dicen aquí, ¿qué ventajas ofrece el tratamiento a través de este sistema frente al sistema de regulación de Thun? Bueno, el sistema de regulación de Thun igual es un sistema acupuntural, se basa en unos puntos de acupuntura, se basa en un planteamiento que es empírico, que es validado. Aquí estamos trabajando directamente con criterios cosmológicos chinos. La medicina tradicional china se origina a partir de la cosmología. Son las energías del cielo que dan origen a los vasos extraordinarios. La creación del universo, explicada desde la perspectiva china, a través del octograma de Fu-Chi, a través de los vasos extraordinarios, este máximo yin y este máximo yang expresado en el octograma de Fu-Chi, dan origen a dos vectores, el vector del San Chao, triple recalentador, o del Sin Pao, maestro de corazón o pericardio energético. Estos dos vectores entonces dan origen a los 5 movimientos, y a esta preconización de 5 movimientos. Y toda esta teoría, ¿verdad?, se basa en los 5 elementos. ¿Y de dónde salen estos 5 elementos? Salen entonces de esa génesis de energía. ¿Y dónde están esas energías? Bueno, están en la eclíptica zodiacal china, manifestada a través de los 24 periodos solares y en consecuencia por las 12 ramas energéticas terrestres. Entonces, cuando usted está trabajando con cosmología china, está trabajando directamente con la dinámica de los elementos, de las energías que subyacen detrás, que son las precursoras de las energías del chi de los meridianos principales y por supuesto de los vasos extraordinarios de la estructura energética del cuerpo. Que usted trabaje a nivel de Thun, que trabaje a través de la acupuntura del cuerpo, que trabaje a nivel de microsistema, sí, está trabajando a nivel de la energía, pero cuando trabajamos a nivel cosmológico, estamos trabajando a un nivel superior, estamos trabajando a nivel precursor de las energías que van a dar origen a los meridianos, y esos meridianos a los puntos de acupuntura, y esos puntos de acupuntura a los microsistemas. Entonces, bueno, usted elige dónde puede trabajar, si quiere trabajar en niveles más superiores, más altos, o quiere trabajar en niveles más específicos. Cada uno, bueno, tendrá algún tipo de, digamos, de respuesta, ¿no? Yo lo invito a que, bueno, pruebe, a que siga digamos, síganos en los conceptos de cosmología china, siga observando el comportamiento, utilice los tratamientos que proponemos allí y usted mismo verá que obtiene dentro de un sistema o del otro. ¿Bien? Por aquí tengo otra pregunta. ¿En qué afecta al paciente disponer de más o menos madera a la hora de manifestar un estreñimiento y en qué afecta a su tratamiento? Bueno, afecta en todo porque ya vimos que la madera a nivel cosmológico es dinamismo y ese dinamismo es el que se va a proyectar entonces en las estructuras dinámicas del cuerpo. Recordemos que, como lo expusimos aquí, existe el elemento madera, al igual que los otros elementos, que cada uno va a pasar por las fases y que cada uno tiene un dinamismo particular. La madera en sí misma es movimiento, ¿ok? Cada elemento tiene un dinamismo, ciertamente, pero la madera es movimiento. Entonces, el movimiento debe ser el adecuado, ni puede ser en exceso, ni puede ser en defecto, porque un movimiento excesivo también produce unas alteraciones. Entonces, eso tampoco es lo que queremos. Entonces, ciertamente necesitamos tener
el movimiento adecuado, el elemento madera de forma adecuada en el organismo para poder entonces lograr un peristaltismo general e intestinal adecuado. Entonces, bueno, lo necesitamos. Tenemos que, y por supuesto que el abordaje desde la cosmología nos permite entonces ver que si estimulamos en el triple recalentador, si utilizamos, por ejemplo, el punto, y nos lo da la medicina tradicional china en la parte sindrómica, nos dice, por ejemplo, el 6 de TR, punto fuego del triple recalentador, punto casi que obligado en el estreñimiento. ¿Y en qué estoy actuando, señores? Estoy actuando en el triple recalentador, en el punto fuego, en un punto que activa la actividad, valga la redundancia, del triple recalentador, pero allí la medicina sindrómica me lo da de forma empírica. Cuando yo estudio la cosmología, entonces ya yo puedo ver que yo me estoy refiriendo a la fase 1 del elemento madera. Entonces, pero cuando tengo la actividad del triple recalentador presente en el mapa de 4 pilares, entonces esa no es la actividad que necesito, la de la fase 1. En todo caso, necesitaré estimular la actividad de la fase 5 y probablemente tenga que actuar sobre la actividad de la fase 9, porque en la medida en que yo hago esa combinación triangular, fase 1, 5 y 9, estoy haciendo que la energía fluya, porque en 1 nace, en la fase 5 llega a su apogeo y en la fase 9 se almacena. Entonces, ¿se almacena dónde? Se almacena en el sector, en el segmento de la rama energética de la cabra, que es una tierra, digamos, una tierra seca, una tierra que viene después del final de la estación energética y por supuesto climática del fuego, es donde está, digamos, posterior al caballo, y entonces allí se interioriza en esa tierra. Entonces en ese momento se promueve la actividad de la fase 9. Pero, ¿qué logro o qué logramos cuando actuamos, cuando inducimos la actividad a través de los puntos que involucran los meridianos TR, hiperrecalentador, intestino grueso, intestino delgado? Bueno, estamos induciendo actividad de la madera en fase 1, fase 5 y fase 9. Entonces, esa es la importancia que nos brinda poder entonces abordar desde un criterio cosmológico y que lo entendemos, porque ya no es empírico, ya el empirismo lo hacemos de lado. Es empírico porque no hemos estudiado la cosmología. Cuando estudiamos la cosmología nos encontramos con una serie de puntos de acupuntura o de otros sistemas o de microsistemas que vemos cómo entonces no es empírico porque está suficientemente expuesto y entendido. Entonces, yo creo que, bueno, lo que tenemos es que profundizar en el estudio de la cosmología, digamos, de velar una cantidad de conceptos que son empíricos para entonces obtener una mayor comprensión, que no es más que la comprensión que tenían los antiguos sabios chinos, que básicamente eran cosmólogos, eran médicos, pero practicaban la medicina, pero al mismo tiempo eran cosmólogos. Entonces ellos dominaban los dinamismos del cielo, dominaban los dinamismos de la tierra, y entonces lógicamente que entendían los dinamismos del hombre. Entonces, bueno, de eso se trata. Por aquí me dan las gracias, muchas gracias por la información. Bueno, siempre estamos exponiendo estos conceptos, invitándolos a participar pues, en estas formaciones para que estos conocimientos, digamos, podamos rescatarlos y de alguna manera pues, ponerlos otra vez en práctica. Ok, por aquí me saludan desde México. ¿Es posible tener acceso a este webinar? Sí, este webinar va a ser colocado en el canal de YouTube, como lo comenté, y al igual que los otros webinars anteriores que se han puesto allí, este también va a estar para que lo puedan ver otra vez, las veces que ustedes quieran. Por aquí me preguntan, en un sistema de tratamiento completo, con sus propias reglas o complementario de otros sistemas de medicina tradicional china. Sí, también puede ser, puede establecerse como un sistema, digamos, complementario o
como un abordaje completo. No podemos excluir una cosa de la otra porque está todo dentro del mismo ecosistema. Entonces, ciertamente los elementos cosmológicos son muy poderosos, son muy fuertes, pero entonces no podemos entonces descartar en un momento dado utilizar otros recursos que hemos aprendido, que hemos desarrollado de la medicina tradicional china, específicamente en el análisis sindrómico. Entonces, y adicionalmente también, pues hay microsistemas que tienen una especial o que nos permiten acceder a ciertas cosas que desde otro sistema no podemos hacerlo. Entonces, no necesitamos ser excluyentes, pero sí incluyentes. Y descubrir, por supuesto, la fortaleza que nos da la cosmología china clínica, entonces, en esta parte de aplicación clínica propiamente dicho. ¿Bien? Bueno, bien, creo que hemos llegado al final. Ha sido un poquito más extenso que otros webinars porque, bueno, se trata de un resumen de casos. Siempre hay muchas cosas que decir, pero bueno, siempre contentos pues de compartir estos conceptos con ustedes y invitarlos nuevamente entonces a participar, a matricularse en el máster de Cosmología China Aplicación Clínica que está disponible para ustedes y que pueden entonces obtener pues la beca de descuento que les hice mención. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Los espero nuevamente en los próximos webinars y bueno, los que se animen, los espero en el máster que ya está próximo a comenzar. Bien, entonces, bueno, feliz día, feliz tarde, feliz noche para todos los asistentes desde la geografía en donde se hayan conectado. Entonces, bueno, bien. Entonces, un cordial saludo para todos y, bueno, felicidad entonces, que aprovechen estos conocimientos.